Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Creepypastas no tan conocidos, esta vez con el episodio número 84, trayendo para ustedes 4 nuevas historias de terror. Antes de comenzar quisiera agradecer a mi amigo Franco Presenda por la miniatura de este y muchos otros videos. Así que sin más, comencemos con las historias de terror de esta ocasión. Sean bienvenidos en otro episodio de esta gran serie de historias de terror aún vigente en el canal. El día de hoy les traigo una historia que requiere un poco de atención, pero espero que la disfruten. Terror en la prisión. Antes una breve introducción. Cumplía una pena de 15 años en una prisión al sur de Arizona. Las razones por las que terminé en este lugar no son relevantes. En todo el tiempo que estuve allí sucedieron incontables acontecimientos que nadie pudo explicar, y muchos otros de los que nadie quiso saber. Todo empezó como una leyenda de la prisión. Supuestamente, algo extraño e inexplicable sucedió en el reclusorio. Cada mañana nos despertaban y teníamos que formarnos frente a nuestras celdas, mientras los guardias hacían una confirmación visual de nuestra presencia en el lugar. Cuentan que un año antes de que yo llegara, el suceso más brutal e inexplicable sucedió durante una de estas rutinas. Un recluso que habitaba solo en una de las celdas, se veía muy mal durante la revisión. Cuando el custodio llamó a otro compañero para que lo apoyara, se dieron cuenta que no era el prisionero que esperaban. Era una persona completamente diferente. Este sujeto llevaba la piel de otro hombre sobre él. Pobremente ajustado, el órgano lo cubría otorgándole una apariencia monstruosa. Pero, lo más aterrador fue que el tipo que portaba la piel no era el recluso. Se preguntaban cómo logró entrar a la prisión y a la celda. Lo peor fue que ni siquiera podían determinar de quién demonios se trataba. No llevaba ningún tipo de documentación y, para empeorar las cosas, jamás pudieron localizar el cadáver al que pertenecía la piel que vestía el desconocido. Sé que es una situación espeluznante. Y también sé que no encaja en la definición de un cambiapieles, como lo llaman en prisión. Tampoco ayudó mucho que este personaje jamás expresara una sola palabra. Esto fue lo que dio inicio a la superstición de los cambiapieles en el patio de la prisión. Supuestamente, el desconocido fue enviado a otro lugar un mes después del acontecimiento, y todos los que habitaban el mismo bloque sintieron un gran alivio por esto. La leyenda llegó a mis oídos el segundo día de mi estancia. ¡Qué gran historia para escuchar en un sitio que será tu hogar durante década y media! Claro, este hombre se convirtió en el cambiapieles de la prisión, pero a largo plazo logró que un viejo recluso navajo contara a todos los presos la naturaleza de los auténticos cambiapieles. De hecho, parecía que gran parte de la cultura carcelaria giraba en torno a estas figuras míticas. Dicen que los cambiapieles son difíciles de identificar a primera vista, pero si logras sobrevivir a la presencia de uno durante un par de minutos, se vuelven fácilmente reconocibles por los gestos fuera de lugar. Son capaces de imitar el habla humana pero no replicarla. Sufren contracciones maniáticamente, y su forma de andar es antinatural. Supuestamente mejoran con la experiencia. José, el viejo navajo, aseguraba que había un cambiapieles viviendo en la prisión, seleccionándonos lentamente con el paso de los años. En cierto momento llegó a referirlo como el gran maestro cambiapieles. Supuestamente, imitaba el comportamiento humano tan bien que ni siquiera te habrías dado cuenta que se trataba de tu compañero de celda durante un día o dos. Un cambiapieles aprovecharía cualquier oportunidad para matar, pero este se dio cuenta que tenía un suministro constante de víctimas y, según José, esperaba su turno magistralmente. A muchos reclusos les parecía hilarante. Otros se ponían realmente nerviosos con el tema. Ocasionalmente, el encierro termina doblegando a las personas. Muchos han encontrado a sus compañeros de celda balanceándose frente a la litera, colgando con un pantalón atado al cuello. A veces, el encierro es insoportable. Sin embargo, en aquel bloque las personas solían desmoronarse de una manera muy distinta. No era durante un motín en la comida, o con un suicidio silencioso en la noche. Los compañeros simplemente dejaban de hablar. Se acurrucaban y daban vueltas en el mismo lugar. Cualquier interacción que se producía era, mayoritariamente, por la ventana.
Se aislaban durante el tiempo de recreación, y dejaban que el cabello le colgara frente al rostro. Nadie habla del tema. Creen que si lo hacen, serán los próximos. Yo pensaba lo mismo. No sabía si era obra del cambiapieles, o simplemente las personas se volvían locas. Y tampoco quería averiguarlo. No era una regla establecida, pero cada vez que un recluso se doblegaba de esta forma, no pasaban más de 15 días antes que fueran transferidos o enviados a Dios sabe dónde en total hermetismo. También estaban los sucesos nocturnos. Unas ráfagas de sonido breves y fuertes se hacían eco en aquel bloque cada hora de la noche de forma regular. Era una mezcla horrible entre los chillidos de un cerdo sacrificado y el chirrido de las uñas sobre una pizarra. Es otra cosa de la que nadie prefiere hablar. Pero lo más aterrador eran los pasos y las sombras. El bloque estaba precariamente iluminado por unas luces que colgaban del techo fuera de las celdas, y los reclusos estaban en penumbras. Yo mismo observaba regularmente esas sombras revoloteando sobre mis paredes cuando, definitivamente, no había custodios cerca. Cierta ocasión, ya casi para cumplir mi sentencia, desperté, miré a la pared del fondo y encontré la silueta de una persona parada en ese lugar. Al revisar, encontré a mi compañero de celda dormido y no había nadie fuera de mi celda. Y los pasos. Todos odiaban los malditos pasos. Era la parte más inquietante de las noches. A veces, con mucho menor frecuencia que las sombras, era posible escuchar pasos impíos y apresurados. El sonido se parecía al de unos pies mojados golpeando un suelo de baldosas. Lo que sea que los producía, se desplazaba de un extremo del bloque al otro en un instante. Sin lugar a dudas, aquello no era humano. Si tenías la mala suerte de estar despierto antes de que empezaran, para el momento en que escuchabas los pasos al lado de tu celda y girabas la cabeza para ver a esta cosa corriendo, sonaban como si estuvieran 3 celdas más allá de ti. Todos odiaban los pasos. Lo acepto, yo también creí que eran lo peor. Salí de este lugar hace casi un mes, y tengo muchas otras historias que contar. Les puedo jurar que era mi turno. Aproximadamente una semana antes de que me otorgaran la libertad, mi compañero de celda y buen amigo mío se doblegó. Como habían hecho otros reclusos. No pude dormir en toda la semana. Por supuesto, dormí, pero no más de 10 minutos a la vez. Y jamás le di la espalda a mi compañero. La peor parte, una noche me desperté y lo observé arrastrando el cuerpo entre los barrotes de la celda. Yo ni siquiera podía sacar el hombro, pero, la peor parte, era que regresaba al lugar. El día que me liberaron no le dije una sola palabra. Simplemente salí. Parecía estar bien con eso, y yo también. Había sobrevivido a 15 años de peleas en la prisión, motines de pandillas y, por lo que sé, los secuestros de un cambiapieles. Salí por la puerta de enfrente como un hombre que recuperaba su libertad. Mientras caminaba por la cerca hacia el patio, observé a mi compañero de celda, parado a solas, como había estado durante la última semana. Negué con la cabeza, sin saber si se trataba realmente de él. Eché un último vistazo al patio, esta vez desde el otro lado. Aunque desearía no haberlo hecho. Allí, parado solo, al otro lado del patio, estaba José. Encorvado, observaba a los otros reclusos mientras se retorcía maniáticamente. Ese cambiapieles sí que sabía esconderse entre todos, al menos el protagonista de la historia logró salir con vida. Mi historia tiene un final un poco inesperado, pero espero que logre ser de su agrado como en cada episodio. Compra inteligente. Seguramente has escuchado de este producto. Al principio se utilizaba para tranquilizar a los autistas y personas que padecen insomnio y ansiedad. Sin embargo, los últimos años se ha popularizado como un artículo más del hogar, y por buenas razones. Las mantas ponderadas son cómodas y reconfortantes. Podemos llegar a pagar mucho por algo de comodidad. ¿Te has dado cuenta que los solteros gastan auténticas fortunas para conseguir algo de confort? Es como si tuvieran una necesidad constante de recibir consuelo. Hasta hace poco, mi vida no era particularmente incómoda. Había conseguido salir del hoyo tras la desaparición de mi esposa e hijos hace 2 años.
Rematé nuestra pequeña casa en los suburbios, alquilé un apartamento económico cerca de mi trabajo, asistí religiosamente a la terapia que me recomendó la policía y los trabajadores sociales y retomé mis actividades laborales. Pero, a pesar de todos los medicamentos que tomaba, no lograba dormir más que un par de horas por noche, aunque podía sobrellevarlo. Lo peor había pasado. La pena y conmoción no pueden durar tanto. De cualquier forma, decidí comprar una. La ordené de Amazon en tamaño queen, como toda la ropa de cama, a pesar de que mi esposa ya no dormía a mi lado. Llegó a la puerta de mi casa exageradamente tarde, a pesar de la membresía y el envío al día siguiente que promocionan. Al menos llegó. Tampoco levanté una queja por el pésimo estado en que se encontraba tras ese largo viaje. No venía empacada en la típica caja de cartón de la empresa, era un bulto deforme que habían arrojado a mitad de camino frente a la puerta del apartamento. La envolvieron torpemente en papel marrón y ataron con una cuerda. Parecía que la patearon por todo el trayecto. Es algo pintoresco. Rústico, dije, a nadie en particular, mientras la arrastraba a mi apartamento. Parece un obsequio de la abuela, como los que hacía en el rancho. Sin embargo, ni siquiera aquella conversación conmigo mismo lograba convencerme. Aquella cosa parecía una bomba, o un artículo de utilería extraído directamente del set de una película de acción. El paquete se encontraba golpeado, manchado y la cuerda de yute con que lo ataron estaba deshilachada y casi se caía a pedazos. En algunas partes se observaban zonas chamuscadas. Pasaron 3 horas, varios vasos de whisky y una gran cena de microondas antes que pudiera reunir el valor, o depresión suicida, suficiente para abrir aquella cosa. Doblaron la manta dentro de una caja de cartón, asegurada por un trozo de la misma cuerda con que enrollaron el papel. El empaque no me impresionó demasiado, pero la manta se veía en buen estado. Una prenda de microfibra azul acolchada y lujosa con costuras gruesas. Sentí que tenía el peso indicado. Como esas mantas nuevas que tienen un ligero olor químico, esta olía normal. Averiguando si debía lavarla antes fui directamente a la etiqueta, pero la tinta estaba manchada y borrosa. Encontré arriesgado arrojarla a la lavadora, sin conocer la configuración correcta para usar, así que la tiré sobre el edredón y continué con mis asuntos. Alrededor de la medianoche decidí probarla. Ya no había nada que perder. Invertí miles de pesos en aquella cama durante los últimos meses. Un colchón de espuma viscoelástica con sistema de enfriamiento de última generación y calidad inigualable, las sábanas de algodón egipcio de 1000 hilos, almohadas personalizadas y nada me había proporcionado una buena noche de sueño. Sinceramente, esa noche esperaba los mismos resultados, aunque fue algo divertido fingir que no era así. Me metí entre las sábanas frías y puse las mantas sobre mí. Encontré la manta nueva un poco grumosa, aunque en las reseñas indicaban que era así debido al envío, y se suavizaría con el tiempo. El peso se hizo notorio al instante y, para mi sorpresa, me sentí consolado. Al cerrar los ojos imaginé que mis 2 hijos se habían metido en la cama y descansaban sobre mi pecho, aguantando la risa para no despertarme. Una sección peculiarmente doblada de la manta sobre mi espalda se convirtió en el familiar bulto de mi esposa a mi lado y, cuando abrí los ojos nuevamente, el reloj marcaba las 10 de la mañana y ya era tarde para ir al trabajo. Y jamás me sentí tan emocionado de recibir un informe. Sin embargo, ese extraño olor químico no se desvaneció y, paulatinamente, se hizo más notable. Cuando terminó la semana percibí, o imaginé que lo hacía, aquel extraño olor en mi piel, incluso después de bañarme. Al final del mes, me resultaba insoportable. Lo llevé a la tintorería, creyendo que el olor era producto de mi pereza por mi renovada relación con el sueño. Iba preparado para que aquella anciana coreana detrás del mostrador me juzgara por la peste. Había pensado en un montón de excusas. Exceso de trabajo o que la había olvidado dentro del automóvil todo el fin de semana con un montón de comida india, lo que había intensificado el olor. Pero ni siquiera pude poner pretextos. La mujer agitó un detector de metales de mano sobre la manta y dijo: relleno no aceptable. No puedo limpiarlo. Prueba rociándolo con Febrisi, lo venden en Amazon. Ni siquiera pude imaginar por qué el relleno de la manta no era aceptable, y se lo dije.
Por supuesto que se había complicado por el envío, pero en Amazon especificaban que el relleno era polipropileno y en todas las reseñas recomendaban lavarla en seco. Metal. Dijo la anciana y luego me echó del establecimiento con 10 kilos de manta apestosa. Pasó otro mes de un sueño cómodo y hermoso antes de que fuera imposible vivir con el olor. Mis colegas en el trabajo habían empezado a comentarlo. Megan, la gerente, me sugirió con cierto tacto que revisara mi lavadora para ver si había una rata muerta dentro. Esa fue la gota que derramó el vaso. Regresé a casa decidido a deshacerme de la manta y comprar una nueva. Pero, ¿sabes lo que pasa cuando todo tu mundo se derrumba y no hay nadie que te proporcione respuestas? Empiezas a aferrarte a las cosas. Te vuelves acaparador. No quieres perder esa comodidad que te proporcionan. Acudí a 6 tintorerías distintas hasta que encontré una en la que hablaban buen español, y finalmente me lo explicaron. Rellenan estas cosas con cuentas de cristal, dijo el encargado. Las fábricas donde se hacen esas cuentas ocasionalmente pierden algún tornillo o limaduras de metal en el lote, y todo permanece en la manta. Las máquinas de las fábricas, ¿sí me entiendes? Entonces, lo que puedes hacer es cortar un poco la costura y sacar las cuentas en un balde o dentro de la bañera. Llevas la manta a la lavadora, la cuelgas y una vez seca simplemente la vuelves a rellenar y coser. Le dije que no sabía coser. Puedes conseguir un embudo en Amazon por unos cuantos pesos, dijo encogiéndose de hombros de una forma particularmente apática, antes de regresar a un montón de calzones manchados. Hizo exactamente lo que recomendó. Demoraron una semana en enviarlo, algo muy estresante, pero coincidió con que el lunes era un día feriado, así que aproveché. Equipado con el embudo y un balde, tomé una esquina de la manta sobre la cama e hice un pequeño agujero en la costura. La expectativa era que las cuentas se derramaran en un flujo ruidoso tan pronto como dejara caer la esquina sobre el balde. Sin embargo, se escuchó un solo golpe fuerte cuando un bulto metálico impactó contra el plástico. Eché un vistazo y encontré un círculo dorado. Era un anillo de bodas con una huella dactilar grabada, así como una inscripción en el interior que no pude leer por un trozo de carne y hueso que la tapaba, aunque sabía lo que decía. Con amor hasta la gloria eterna. La huella dactilar grabada era mía. Mi mente se fue al abismo y perdí el control de mis piernas, por lo que tuve que sentarme pesadamente en el borde de mi cama. El movimiento desplazó la manta unos centímetros más, dejando escapar más relleno. Más que un flujo continuo, fue una especie de tirón, como si la manta vomitara trozos de carne y huesos secos. Como un barro que se aprieta, la manta expulsaba cosas horriblemente reconocibles que se precipitaban al balde. Los dientes de mi hijo mayor resonaron intensamente contra los costados, observé aquellos destellos plateados de las amalgamas en las cavidades que había provocado la enfermedad que heredó de su madre. Encontré un trozo de curita de Hello Kitty prácticamente blanqueado envolviendo un pequeño nudillo. Recordé que mi hija se había hecho un raspón mientras tocaba ruidosamente la puerta astillada en la habitación de su hermano, y lo maravilloso que fue verla sonreír entre lágrimas cuando observó ese curita especial que papá le puso en la herida. Durante los últimos 2 meses dormí bajo el peso de los trozos momificados de mi esposa y mis hijos. Aunque lo intentaron, la policía no logró rastrear el paquete. Las cámaras de seguridad en el complejo de apartamentos mostraron una camioneta marrón sin placas, arrojando el paquete directamente desde la ventana hasta la entrada de mi casa. No había nada que rastrear. Los abogados de la empresa donde adquirí el producto proporcionaron evidencia donde se probaba que habían empacado y enviado la manta correcta, debidamente empacada y etiquetada. Para ser justos, debo aclarar que me ofrecieron un reembolso inmediato en crédito de la tienda. Pero jamás volveré a comprar allí. Me deshice del hecho, fue lo primero que tiré a la basura, también de toda la ropa de cama y cancelé la membresía. Por si las dudas, tiré mi teléfono y reloj inteligentes. Esta compañía y la tecnología inteligente son muy convenientes y es algo genial, pero no vale la pena el riesgo si pueden suceder cosas como esta. Es la única explicación posible. Después de todo, ¿cómo dieron con el paradero de los cuerpos? Vaya final, nada como ese tipo de conclusiones para las creepypastas, me recuerdan a las clásicas. De mi parte seguiré con la historia que vengo contando desde hace algunos capítulos, espero que les guste.
Grabaciones de papá. Nunca digas sí. Ya escribí y reescribí esto varias veces, no sé qué hacer. Pero decidí publicarlo porque sé que muchos de ustedes han estado esperando para escuchar esto, y quizá puedan ayudarme. Durante las pasadas vacaciones me pasó algo muy raro. Desde que empezó mi periodo de descanso, pasé mucho tiempo redactando las transcripciones, hasta el punto de casi no sentir los dedos. En realidad no lo estoy haciendo siguiendo un orden particular, simplemente trabajo en la primera cinta que tomo de la caja. Bueno, la última que transcribí es un poco diferente al resto. Tengo el número del caso pero no el nombre. Planeaba capturar la conversación pero necesitaba el nombre para poner a la otra persona en la entrevista. Entonces creí que podría llamar a la comisaría donde trabajó mi padre y pedir el nombre. En caso de que se lo estén preguntando, estaba terriblemente equivocado. Pero primero quiero que lean la transcripción de la cinta, y después les diré lo que sucedió cuando intenté saber el nombre. Espero que alguien pueda ayudarme. Llamaré a la otra persona señor amable, pues me parece que recuerdo ese nombre de alguna parte. Recuerden, el nombre de mi padre es Danji. Un poco de información sobre esta cinta. Claramente comienza a la mitad de la conversación. Para ser honesto, muchas de las cintas parecen empezar o terminar en distintos momentos, pero esta es una de las más evidentes. Me encantaría que fuera así de fácil. Podría ser, si estás de acuerdo. No estoy de humor para juegos. Sabes perfectamente por qué estoy aquí. Y tú sabes por qué estoy aquí. Estás aquí porque asesinaste a 3 hombres. ¿Estás de acuerdo? No estoy de acuerdo con nada. Está bien, está bien. No estás de acuerdo. Pero tan solo podrías decirme, ¿qué tenías contra esos hombres? Eran presumidos. Se creían mejores que yo. Eso no me gusta. Pero ya has pasado por esto antes. Y jamás habías asesinado hasta ahora. ¿Qué lo hizo diferente? Amigo, eres demasiado inteligente como para solo hacer esto que haces. Podrías unirte a nosotros. Me gustaría complacerte. Sé que lo mejor es no negarse a tus peticiones. Oh amigo. Quizá no seas uno de nosotros, pero conoces también nuestras formas. He estado haciendo esto durante mucho tiempo. Demasiado tiempo. Quizás. Te diré que, si haces las preguntas indicadas yo las responderé. ¿De acuerdo? No estoy de acuerdo con nada. Mi buen amigo inteligente. El primer sujeto. Henry. Era un banquero. Su dinero tenía un sabor exquisito. Querrás decir sus manos, no. Las comiste. Las manos dicen mucho sobre las personas. Las manos de algunas personas saben a tierra, las de otras tienen un sabor a agua. Las del banquero sabían a dinero. Tan codicioso, amigo. ¿Qué hay del siguiente? Dejé sus manos y comí sus ojos. Era un fotógrafo. Creí que sus ojos tendrían un sabor a lugares lejanos. Pero tenían un sabor a plástico. Los escupí. No pudimos encontrarlos en la escena. Nunca dejamos huellas. Y el tercero. No hemos podido encontrar nada de lo que falta de él. No han buscado lo suficientemente bien. Pero no había marcas en el cuerpo. No dejamos marcas. Pausa. ¿Te gusta mi nueva voz? Las cuerdas vocales eran tan gruesas. Las mordí durante horas. Tenían un sabor ahumado. Y jamás pudiste haberlas masticado durante horas. Estuvimos allí en cuestión de minutos. Tu tiempo no me afecta. Bueno, tendrás que acostumbrarte a que lo haga. Ahora te tenemos. No dejaremos que te vayas. Estúpido amigo. También tenemos a otros de ustedes. Tenemos a sus víctimas. Aquellas que dejaron vivir. No permitimos que nadie viva. Quizá estén respirando, pero están más que muertos. Creo que tenemos diferentes conceptos sobre la muerte. Eso es porque yo trato con ella y tú no. Pero eso está a punto de cambiar. ¿De qué forma va a cambiar? Tonto amigo. Me caes bien. ¿Por qué? Porque no me tienes miedo. Trato con gente como tú todos los días. No puedes asustarme. Aunque a tu hijo sí le provoco temor, amigo. No tengo ningún hijo. Lo tendrás. Él está escuchando en este momento. Sé que te echa de menos, amigo. Ya te dije que no estoy para juegos. Él lo hace. Él no conoce nuestras reglas. Tú. Nunca voy a decir que sí. He terminado con esto. No puedes. No mientras permanezca en este cuerpo. ¿Verdad, amigo? No diré que sí. Pero lo anhelas. Piensas en ello. Tu humanidad te traiciona. Se ríe. Estúpido amigo. Amigo temeroso. Esta es la cinta.
Ahora probablemente entiendan por qué busco saber el nombre de la otra persona. Generalmente cuando termino de transcribir un caso busco algo de información. Pero nunca pude encontrar nada sobre alguien que asesinó a 3 hombres y comió algunas partes de los cuerpos. Particularmente sus manos, ojos y cuerdas vocales. Después de investigar en vano llamé a la comisaría de Papá. Pregunté sobre el caso que señalaba la cinta. El oficial que me respondió me aseguró que no tenían un caso con ese número, y que si lo tuvieran no me darían ningún detalle pues soy un civil. Le dije que no se preocupara, que era el hijo de Randy y que solo estaba siguiendo su trabajo. Evidentemente también le mencioné el apellido de mi padre. El oficial me dijo que jamás había escuchado de mi padre. Solicité hablar con el sargento, pues evidentemente el oficial no tenía idea de con quién estaba hablando. El sargento me dijo 3 cosas, cada una de las cuales fue increíblemente perturbadora. Me confirmó que el número de caso que tenía no podía ser correcto, pues los casos penales jamás se han escrito en latín. Me dijo que las cintas no podían ser interrogatorios policiales, pues todos los interrogatorios son videograbados. No hay forma de que solo exista una cinta de audio en una entrevista policial. Me aseguró que alguien con el nombre de mi padre jamás había trabajado en la comisaría. Nunca. Evidentemente esto es algo que me perturba. ¿Podría ser verdad? Quizá llamé a la comisaría equivocada. Y esto ha sido todo por esta ocasión. Esperamos que las historias hayan sido de su agrado y los invitamos a quedarse para escuchar Terror Extra. Sin más, nosotros nos despedimos y nos veremos en el siguiente episodio de Creepypastas no tan conocidos. Y recuerda, hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño, pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable. Ascensor. Una mujer enloquecida salió huyendo del ascensor cuando las puertas se abrieron. Entré y me di cuenta de que no había ningún botón mientras las puertas se cerraban.